Tucumán estaría rondando los 267 pesos, con un arranque que fue en alza, acorde a cómo terminó de ser la jornada esta financiera informal, y con una tendencia a la baja según lo que nos comentaban en los últimos minutos. De todas maneras, se entiende como todavía remesones de incertidumbre, de volatilidad, todo esto desplegado no solo de la situación económica, de cómo esa venía, sino también de cómo se sucedieron los hechos a partir de la renuncia, las demoras, las cuestiones políticas que han quedado en evidencia, y cómo los analistas, distintos analistas, entienden que esto se ha desarrollado, ha impactado, ha perjudicado y va a impactar a su vez en distintas actividades. Actividades entre las cuales hemos podido consultar algunas, una muy sensible como lo es la de la construcción, sobre todo en materia de obra pública y actividad económica, porque los directivos de la Cámara Tucumana de la Construcción entienden y ven con mucha preocupación que este proceso que se está desarrollando, a pesar que la ministra habló, ya dio algunos indicadores, pero todavía no parecen haber transformado eso en certeza, de que estos procesos pueden llegar a impactar y agudizar una situación que ya vienen viviendo en materia de escasez de insumos, de gasol y sobreprecios que se vienen pagando, sobre todo en el interior, y esto puede llegar a tener un impacto sobre las obras en marcha. Si te parece, lo escuchamos a Jorge Garber de la Cámara Tucumana de la Construcción. Muy bien. Lo vemos. La verdad que la falta de gasoil persiste. Nosotros estamos pagando sobreprecio, en muchos casos hasta 100 pesos más el litro con respecto a Buenos Aires. Cuesta que los insumos lleguen a Tucumán, sumado a las últimas medidas económicas que han restringido el ingreso de algunos artículos importados, como la parte eléctrica, sanitaria, iluminación, redes. Bueno, vamos a ver, esperemos que las nuevas medidas económicas traigan tranquilidad al mercado, que los precios se estabilicen, que el dólar se detenga en su avance y que podamos tener certeza, porque las obras están a mitad de camino y hay que terminarlas. Lo que ocurre en estos últimos días agrava una perspectiva aún incierta, pero todavía que no da certezas para poder continuar, que van a poder continuar normalmente. Así es, la verdad que estamos esperando el tiempo que hay que darle al Ministerio de Economía para que se asiente la nueva ministra y empiece a dar señales claras de cuál va a ser el rumbo económico de un país que nosotros vemos complicado, que vemos muchísimos expedientes en Buenos Aires que no terminan de salir. Entendemos que el doble comando que existe en Buenos Aires hace que por ahí el funcionario tenga alguna reticencia a firmar y a avanzar con el pago de certificados, pero bueno, esperemos que eso se solucione con las nuevas medidas adoptadas que son de público conocimiento. Bueno, me quedó resonando esto del doble comando, ¿eh? Doble comando es lo que marca hoy la situación del país y la incertidumbre que tiene este y tantos sectores de la economía en el país. Sin lugar a dudas, Silvina, porque se menciona que en lo que ya conocen la situación de arrastre, que tanto el ministro Guzmán no tenía el control de todas sus áreas y que, por supuesto, había diferencias políticas entre las áreas que tomaban decisiones aún encontradas o no avaladas por uno u otro sector, y esperan que esto no se repita, no suceda, y que haya una claridad que dé señales, por supuesto, sobre todo a los sectores que inviertan, a los sectores que trabajan y tienen que, obviamente, multiplicar su actividad y son en general dadores de mano de obra. ¿Qué va a pasar? Tiene que ver mucho con lo político y tiene que ver mucho con lo económico. Algunos economistas entienden que un dato central, una señal central que tiene que dar las nuevas autoridades tiene que ver controlar el gasto público, alcanzar un equilibrio fiscal, como es el contador Daniel Abad, que sería quizás la mejor señal que se puede dar en este momento para todo el mercado local y para todo el país. Lo vemos, lo vemos. Ayer fue feriado en Estados Unidos y siempre que en Argentina hubo un ministro de Economía, siempre hay ruido por todos lados. Si hay un ruido por derecha, por izquierda, por centro, siempre hay ruido. No debería sorprendernos eso, digamos. En segundo lugar, una ministra que, a diferencia del ministro que se fue, Guzmán, tiene cierto consenso dentro de la coalición gobernante, que era una de las críticas que se le hacía al ministro anterior. Con lo cual augura, digamos, cierta
digamos, acompañamiento político, si podríamos decirlo, en las decisiones que se puedan tomar. Y tercero, ha dado algunas definiciones. Por ejemplo, ha dicho que, algo que a mí me parece que es muy importante, que el sendero de acá en adelante es la búsqueda del equilibrio fiscal. Digamos, buscar el equilibrio fiscal implica, de alguna manera, digamos, trabajar sobre el actual déficit fiscal. ¿Eso qué significa? Eso significa que, digamos, o bajamos gasto, que también ha dicho que va a trabajar sobre la quita de subsidios, digamos, como, no sé si segmentados, vamos a ver cómo lo hace, y la otra, que los dólares se destinen al crecimiento, que es otra forma de bajar el déficit, crecer, ¿no es cierto?, aumentar el superávit. Así que bueno, esa es la esperanza que tenemos de que esto se pueda. Estamos en un mes complicado, vencen 700 millones de dólares ahora dentro de unos días, ¿no es cierto?, que hay que pagar unos cupones, y a fin de mes, el 29, vencen 500.000 millones de pesos, de los cuales la mitad está en mano privada. Si se logra revertir las expectativas negativas de estos últimos días, esperemos que esa plata no se vaya al dólar, digamos, y se renueve. Yo soy lo que creo que la economía depende de la política. Decisiones políticas de atrasar un tipo de cambio, decisión política de atrasar tarifa, una decisión política de que las tasas sean negativas, son decisiones políticas, vienen de la política. Lo que hace un ministro es instrumentarla. Esta es una de las cosas que, por ejemplo, ella también ha manifestado, que quiere tasas positivas. Quiere decir que tasas por encima de la inflación, que es una de las cosas que le pedía el Fondo Monetario Internacional. Eso hace de que haya un estímulo, digamos, a las inversiones en plazo fijo, por ponerlo en términos simples, ¿no es cierto? Y eso marca un camino, o sea, que en principio se cumpliría con lo que se acordó con el Fondo. Casi 100 millones de dólares. Ahí está, el planteo del economista básicamente es delinear cuál es la agenda que va a tener Silvina Batakis, sobre todo los vencimientos de deuda pública, para evitar que todos esos fondos vayan nuevamente a presionar al dólar, ¿no? Igual se muestra más cauto, mucho más prudente, y él habría que esperar, habrá que ver, tendremos que esperar qué es lo que pasa, ¿no?, en condicional. Sin lugar a dudas, las plazas se mantienen con cierta incertidumbre, con cierta volatilidad, sobre todo la moneda paralela, esperando señales claras, como ya han venido reclamando desde hace tiempo diversos sectores, certeza de cómo va a desarrollarse y cuáles van a ser los parámetros de funcionamiento, sobre todo aquellos que, por ejemplo, deben invertir. Ayer lo decían los sectores agropecuarios, que tienen que tomar decisiones a largo plazo en esa materia y que todavía no tienen certeza. Lamentablemente, no solo esperan eso para invertir, también esperan muchos para funcionar, porque esta situación de incertidumbre está impactando en precios, en escasez, en posibilidades de acceder a determinados instrumentos, elementos, artículos, incluso puede llegar a impactar en alimentos. Así que todo eso seguramente lo vamos a seguir analizando durante la edición del noticiero, pero que están justamente hoy en la boca de todos. Sí, el tema es que los tiempos de la macroeconomía y de la política no son los tiempos de la vida cotidiana de la gente, del ciudadano de a pie, que tiene que todos los días salir a hacer sus compras para el pan de cada día, obviamente, la canasta de alimentos básicos, ¿no? Y esto tiene un impacto permanente y directo en el hogar, en los hogares de todos los ciudadanos de a pie. Entonces, le habrá que esperar y habrá que ver, no son los tiempos de cada uno en nuestras casas, en nuestros hogares. Esto tiene un impacto directo. Que ya están bastante afectados. Seguro que sí. ¿Cuál es la cotización hoy, Eduardo? ¿Tenés a esta hora? La última consulta que hicimos estaba rondando los 267 en baja. Por supuesto, son números mayores a los que tuvo la semana pasada, antes de todos estos episodios, pero que, bueno, no todavía la tendencia a la baja, estamos hablando de unos pocos pesos y no demasiado, que seguramente parte de todos estos incrementos van a quedar vigentes, como casi siempre pasa.